Estaba desenvolviendo mi sándwich de pavó cuando los vi a través de la ventana de la sala de descanso. 2 personas con blazers azul marino y portapapeles de pie junto a mi cubículo. Mi corazón no se aceleró. Simplemente supo que Tessa Carmichael por fin lo había hecho. Los agentes de cumplimiento estaban hurgando en mi espacio de trabajo como si les perteneciera. Uno estaba fotografiando la pantalla de mi ordenador. El otro abría los cajones de mi escritorio, usando guantes de látex como si yo estuviera contaminada. Los observé durante quizá 30 segundos antes de acercarme. ¿Han encontrado algo interesante?, pregunté, manteniendo la voz firme. El agente más alto levantó la vista desde mi archivador. Señorita Rodríguez, estamos realizando una inspección rutinaria basada en informes sobre posibles infracciones laborales. Rutinaria, claro. Sabía exactamente a qué informe se refería, y sabía exactamente quién los había presentado. Tessa estaba merodeando a 3 cubículos de distancia, fingiendo ordenar papeles mientras observaba todo lo que ocurría. Llevaba meses construyendo este momento. ¿Qué tipo de infracciones?, pregunté. Conducta poco profesional, errores sistemáticos en las comunicaciones con clientes, posibles riesgos de seguridad en la organización del espacio de trabajo, leyó el agente más bajo de sus notas sin mirarme. Necesitamos completar esta inspección antes de que pueda volver a su puesto. Antes de profundizar en lo que ocurrió después, por favor tómate unos segundos para decir en los comentarios desde dónde nos escuchas, porque quiero saber hasta dónde está llegando mi historia, y dale a me gusta, suscríbete y activa la campana, porque lo que estoy a punto de compartir contigo cambió por completo mi forma de ver las dinámicas laborales. Mi nombre es Anna Morales y llevo 4 años trabajando en esta gran compañía de seguros. Gestiono cuentas de clientes de alto valor, lo que significa que cuando cometo un error, cuesta mucho dinero. Tessa empezó aquí 6 meses después que yo y, desde el primer día, dejó claro que creía que mi puesto debería ser suyo. Verás, Tessa tenía esa necesidad de ser la persona más lista en cada sala. Interrumpía mis llamadas con clientes para aclarar puntos que yo ya había explicado perfectamente. Ponía en copia a nuestro supervisor en correos, corrigiendo supuestos errores gramaticales que no existían. Se ofrecía para mis proyectos y luego sugería mejoras que no tenían ningún sentido. Pero aquí está lo que de verdad le molestaba. Yo era discreta con mis éxitos. Cuando conseguía una cuenta importante, no lo anunciaba en las reuniones de equipo. Cuando los clientes enviaban notas de agradecimiento, no las reenviaba a todo el departamento. Simplemente hacía mi trabajo y me iba a casa. Y eso volvía absolutamente loca a Tessa, porque no podía competir con algo que no podía ver. Así que empezó a vigilarme de verdad. Anotaba a qué hora llegaba, cuándo tomaba descansos, cuánto duraba mi almuerzo. Pasaba por mi escritorio al azar para ver en qué estaba trabajando. Me hacía preguntas aparentemente inocentes sobre mis métodos y luego sugería que quizá estaba haciendo las cosas mal. Me di cuenta de lo que estaba pasando bastante pronto. Tessa no era solo competitiva. Estaba construyendo un caso contra mí. Necesitaba que yo fracasara para poder triunfar ella. Y fue entonces cuando decidí darle exactamente lo que quería. Empecé a cometer errores diminutos. Nada grave, solo pequeñas incoherencias que alguien obsesivamente pendiente de mi trabajo notaría. Enviaba un correo diciendo jueves cuando quería decir viernes y lo corregía 1 hora después. Archivaba algo en la carpeta equivocada y lo movía al día siguiente. Usaba una palabra incorrecta en memorandos internos y luego la corregía durante la revisión. No eran errores reales. Eran migas de pan. Y Tessa se las devoró todas. Empezó a llevar una carpeta. Lo sé porque la dejó abierta en la pantalla de su ordenador cuando fue al baño y yo pasé por allí. Documentación de desempeño de Anna Morales. Estaba etiquetada. Dentro había correos impresos, capturas de pantalla de mi ordenador y notas manuscritas sobre mis supuestos patrones de incompetencia. Mientras Tessa construía su pequeño expediente acusatorio, yo estaba trabajando en algo completamente distinto, algo que importaría cuando llegara el momento. Empecé a llevar un diario de gratitud, no con ningún propósito oficial, solo como una práctica personal de la que había oído hablar en un podcast de productividad.
Cada tarde, antes de irme del trabajo, escribía 3 buenos momentos de mi día. Un cliente que me agradeció haberle resuelto un problema, un compañero que me ayudó con un cálculo difícil, un supervisor que elogió mi presentación, simple y genuina apreciación por las interacciones positivas que hacían que mi trabajo valiera la pena. Guardaba este diario en el cajón de mi escritorio, justo al lado de mis materiales de trabajo habituales. Nada oculto ni secreto, solo una pequeña libreta de cuero donde registraba momentos de gratitud profesional. Las entradas eran honestas y específicas. Daniel Cho, de contabilidad, se quedó hasta tarde para ayudarme a entender el nuevo software de facturación. Su paciencia hizo que un día frustrante fuera mucho mejor. La señora Patterson llamó solo para decir cuánto apreciaba mi seguimiento de su reclamación. Momentos como estos me recuerdan por qué amo este trabajo. Alicia trajo café para todo el equipo durante nuestra reunión de presupuesto. Pequeños gestos como este hacen que nuestro lugar de trabajo se sienta como una comunidad. Mes tras mes, llené páginas con estas observaciones. Cada persona que mostraba amabilidad, profesionalidad o excelencia merecía una mención. Cada interacción positiva, por pequeña que fuera, quedaba documentada con la fecha y una breve descripción de lo que la hacía significativa. Lo que no me di cuenta en ese momento fue que estaba creando una auditoría accidental de las relaciones laborales. A medida que escribía estas entradas, surgió un patrón que antes no había notado. Algunas personas aparecían constantemente. Daniel Cho, de contabilidad, aparecía decenas de veces por sus explicaciones útiles y su espíritu colaborativo. Alicia, de recursos humanos, recibía menciones frecuentes por sus gestos atentos y su orientación profesional. Incluso nuestro estricto supervisor, el señor Walsh, aparecía con regularidad por su retroalimentación clara y su trato justo con el equipo, pero un nombre no aparecía nunca. Ni una sola vez. En 18 meses de llevar el diario, a lo largo de cientos de entradas documentando interacciones laborales positivas, Tessa Carmichael no había hecho ni una sola cosa digna de ser reconocida. Ni un gesto útil, ni una cortesía profesional, ni un momento de colaboración genuina o amabilidad. No lo había planeado. No estaba intentando excluirla, pero al revisar mis entradas, la verdad era innegable. Tessa nunca había aportado nada positivo a la experiencia laboral de nadie. Existía nuestra oficina como un agujero negro, consumiendo energía y atención sin generar calidez ni luz a cambio. 6 meses después de que empecé el diario, Tessa hizo su movimiento. Fue un martes por la mañana cuando solicitó una reunión con nuestro supervisor y el departamento de cumplimiento. Presentó su carpeta cuidadosamente organizada con mis supuestos problemas de desempeño y solicitó una investigación formal sobre la calidad de mi trabajo y mi conducta profesional. Anna Morales ha demostrado un patrón de errores y comportamientos poco profesionales que ponen en riesgo nuestras relaciones con los clientes, les dijo. He estado documentando estos problemas porque me importa la reputación de nuestro equipo y los estándares de la empresa. El señor Walsh escuchó su presentación, revisó sus pruebas y aceptó autorizar una inspección de cumplimiento. El protocolo estándar exigía que yo fuera notificada, pero Tessa solicitó específicamente que la inspección se realizara mientras yo estaba almorzando, para que no tuviera oportunidad de preparar mi espacio de trabajo ni ocultar pruebas de infracciones. Y así fue como acabé observando a 2 agentes de cumplimiento revisar mis pertenencias mientras yo estaba allí de pie con medio sándwich de pavó en la mano, sabiendo que todo estaba a punto de cambiar. Los agentes fueron minuciosos. Fotografiaran la pantalla de mi ordenador, que mostraba un sistema de gestión de clientes perfectamente organizado. Examinaron mi archivador, que contenía carpetas meticulosamente etiquetadas en orden alfabético. Revisaron mi correspondencia por correo electrónico, que demostraba una comunicación clara y profesional tanto con equipos internos como con clientes externos. Y entonces el agente más bajo abrió el cajón de mi escritorio. ¿Qué es esto?, preguntó, sacando mi diario de gratitud. Notas personales, dije. Solo algunos pensamientos sobre el trabajo. Pasó algunas páginas, leyendo en silencio. Luego miró a su compañero y asintió hacia algo que yo no podía ver. Estaban manteniendo una conversación silenciosa con la mirada. Señorita Rodríguez, dijo el agente más alto,
¿Le importaría que revisáramos este cuaderno con más detenimiento? Parece contener observaciones sobre el lugar de trabajo que podrían ser relevantes para nuestra investigación. Por supuesto, dije. Tómense todo el tiempo que necesiten. Lo que ocurrió después es algo que nunca olvidaré mientras viva. Los agentes se sentaron en mi escritorio y comenzaron a leer mi diario desde el principio. No estaban hojeando rápidamente. Estudiaban cada entrada con cuidado, a veces señalando pasajes concretos y susurrándose entre ellos. Pasaron 5 minutos, luego 10, luego 15. Otras personas en la oficina empezaron a darse cuenta. Las conversaciones se apagaron cuando los compañeros comprendieron que algo importante estaba ocurriendo en mi cubículo. Tessa se acercó, intentando ver qué estaban leyendo los agentes que captaba su atención de forma tan absoluta. Después de 20 minutos, el agente más bajo levantó la vista hacia mí con una expresión que no supe interpretar. Señorita Rodríguez, dijo despacio, ¿cuánto tiempo lleva escribiendo este diario? Unos 18 meses. Respondí. Y estas entradas son todas auténticas. No está exagerando ni fabricando interacciones positivas con algún propósito concreto. La pregunta me sorprendió. No, por supuesto que no. Son momentos genuinos de agradecimiento. Los escribo porque centrarme en experiencias positivas me ayuda a disfrutar más de mi trabajo. Los agentes intercambiaron esa mirada otra vez. Entonces el más alto se levantó y caminó hacia donde Tessa fingía organizar archivos. Señorita Carmichael, dijo, ¿podríamos hablar con usted en privado un momento? Observé cómo el rostro de Tessa cambiaba al darse cuenta de que esto no iba según su plan. Los agentes no me estaban arrestando ni confiscando mi ordenador. Le estaban pidiendo hablar con ella. Los tres entraron en la pequeña sala de reuniones al final de nuestro piso. A través de las paredes de cristal podía verlos hablar, pero no escuchar lo que decían. La expresión de Tessa pasó de confiada a confundida y luego a algo que parecía pánico. Estuvieron allí casi 30 minutos. Cuando finalmente salieron, Tessa parecía haber estado llorando. Los agentes regresaron a mi escritorio, donde yo estaba sentada en silencio respondiendo correos y tratando de procesar lo que estaba pasando. Señora Rodríguez, dijo el agente más bajo, tras revisar las pruebas que se nos presentaron y realizar nuestro propio examen de su espacio de trabajo y documentación, cerramos esta investigación sin hallazgos de mala conducta ni violaciones de política. El alivio me inundó, pero podía notar que aún había algo más. El agente más alto continuó. Sin embargo, si queremos comentar algunas preocupaciones que surgieron durante nuestra revisión. Abrió mi diario de gratitud por una página cercana a la mitad y me la mostró. En 18 meses documentando interacciones laborales positivas, ha mencionado a 63 personas distintas por su nombre. Compañeros, supervisores, clientes, proveedores, guardias de seguridad, personal de limpieza. 63 personas que hicieron que su experiencia laboral fuera mejor de alguna manera. Asentí, sin saber muy bien a dónde iba todo esto. El nombre de la señorita Carmichael aparece 0 veces en su diario. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros. Miré mi diario, luego a los agentes y después hacia la sala de reuniones donde Tessa seguía sentada sola. No fue intencional, dije en voz baja. Solo escribo momentos de agradecimiento genuino. Si alguien no aparece en mi diario, no es porque intentara excluirlo. Es porque no podía completar la frase sin que hacerlo en voz alta lo volviera real, y no estaba segura de querer asumir esa responsabilidad, porque nunca hicieron nada que mereciera ser apreciado. El agente más bajo añadió, lo entendemos, y creemos que la señorita Carmichael ahora también lo entiende. Cerraron mi diario y me lo devolvieron. La ironía, dijo el agente más alto, es que estaba tan centrada en documentar sus errores que nunca consideró cómo se veía su propio comportamiento desde fuera. Su diario creó, sin querer, un registro de las relaciones laborales que revela más sobre la dinámica de esta oficina que cualquier evaluación de desempeño podría hacerlo. Recogieron sus materiales y se prepararon para marcharse. Mientras se alejaban, oí a uno decirle al otro, 18 meses y ni una sola mención positiva, ¿te imaginas ser así de constante?
Estaban demasiado lejos para escuchar el resto. Me senté en mi escritorio sosteniendo mi diario de gratitud e intentando entender qué acababa de pasar. A mi alrededor, los sonidos normales de la oficina volvían poco a poco, teclados tecleando, teléfono sonando, conversaciones discretas sobre plazos de proyectos y planes de fin de semana. Pero todo se sentía distinto. La investigación de cumplimiento que se suponía iba a destruir mi carrera había revelado algo mucho más devastador sobre la persona que la había orquestado. Tessa Carmichael había pasado meses documentando mis errores diminutos e insignificantes mientras era completamente ciega al impacto tóxico que tenía sobre todos a su alrededor. Estaba tan ocupada intentando demostrar que yo no pertenecía allí que nunca se planteó si era ella quien no encajaba. Y ahora todo el mundo lo sabía. No volví a ver a Tessa el resto de ese día. Desapareció de la sala de reuniones en algún momento mientras yo atendía llamadas de clientes, y su cubículo permaneció vacío hasta la hora de salida. Supuse que se había ido a casa antes, quizá para procesar lo ocurrido o simplemente para evitar las miradas de reojo de los compañeros que lo habían presenciado todo. Pero a la mañana siguiente volvió. Y era distinta. Tessa llegó exactamente a las 9 en punto. Saludó en voz baja a quienes la saludaron y se sentó frente a su ordenador sin su habitual exhibición de importancia. Nada de dramatizar su carga de trabajo. Ninguna llamada telefónica en voz alta para demostrar lo mucho que sabía. Ningún paseo por la oficina dando consejos no solicitados sobre los proyectos de otros. Simplemente trabajó en silencio, como el resto de nosotros. Pensé que quizá la investigación le había dado perspectiva, que había comprendido cómo se veía su comportamiento desde fuera y había decidido cambiar, que tal vez toda aquella pesadilla iba a terminar de forma positiva y todos aprenderíamos algo sobre comunicación laboral y seguiríamos adelante de manera profesional. Fui muy ingenua. La verdadera historia empezó a desplegarse 3 días después, cuando Daniel Cho, de contabilidad, se acercó a mi escritorio durante su pausa de café de la tarde. «Oye, Anna», dijo en voz baja, «¿puedo preguntarte algo un poco raro?» «Claro», respondí, guardando el informe del cliente en el que estaba trabajando. «¿Sabías que Tessa ha estado preguntando a la gente por tu diario?» Mi corazón empezó a latir más rápido. «¿Cómo que preguntando?» Me acorraló ayer en la sala de descanso. Empezó a preguntarme si sabía que estabas escribiendo sobre personas del trabajo, si me parecía profesional, si estaba cómodo con que mis interacciones personales quedaran documentadas sin mi consentimiento. Sentí algo frío asentarse en el pecho. ¿Y tú qué le dijiste? Le dije la verdad, que me parece bonito que alguien se fije cuando las personas son serviciales o amables. Pero, Anna, no solo me está preguntando a mí. Está hablando con todo el mundo. Con Alicia, con el señor Walsh, incluso con gente de otros departamentos. Daniel miró alrededor para asegurarse de que nadie escuchaba y luego se inclinó hacia mí. Está intentando hacer que tu diario parezca algo inquietante, como si estuvieras espiando a la gente o construyendo algún tipo de archivo de vigilancia. Les dice que documentar interacciones laborales sin consentimiento podría ser una violación de la privacidad o acoso. La comprensión me golpeó como un camión. Tessa no estaba aprendiendo nada de lo ocurrido. Estaba redoblando la apuesta. No podía aceptar que la investigación hubiera dejado al descubierto su propia toxicidad, así que intentaba convertir mi práctica de gratitud en algo siniestro. ¿Alguien parece convencido por lo que está diciendo?, pregunté. Daniel negó con la cabeza. No realmente. La mayoría cree que está forzando las cosas, pero Anna, es persistente y se le da bien sembrar dudas. Ya sabes cómo actúa. Lo sabía. Era exactamente su patrón. Cuando el enfrentamiento directo fallaba, pasaba a la manipulación sutil. Convertiría mi momento de reivindicación en un arma nueva contra mí. Esa tarde decidí poner a prueba la advertencia de Daniel. Presté atención a cómo interactuaba la gente conmigo. ¿Eran las conversaciones más cortas de lo habitual? ¿Alguien parecía incómodo o a la defensiva? Al principio todo parecía normal, pero al final de la semana empecé a notar pequeños cambios. Alicia, de Recursos Humanos, que normalmente se detenía a charlar conmigo, de repente siempre parecía ocupada cuando me acercaba.
Las respuestas del señor Walsh a mis correos se volvieron más formales, menos cálidas. Incluso el guardia de seguridad que solía intercambiar bromas conmigo por la mañana se limitaba a asentir educadamente sin su sonrisa habitual. Tessa estaba envenenando mis relaciones conversación a conversación. Me di cuenta de que tenía dos opciones. Podía confrontarlo directamente, entrar en el despacho del señor Walsh y explicarle lo que Tessa estaba haciendo, pero eso me haría parecer defensiva y paranoica. Confirmaría su narrativa de que yo estaba demasiado centrada en dinámicas laborales y relaciones personales, o podía hacer algo completamente distinto. Decidí darle a Tessa exactamente lo que quería, pero no de la manera que esperaba. El lunes siguiente por la mañana envié un correo a todo el departamento con el asunto diario personal, transparencia y consentimiento. El mensaje era simple. Hola a todos. Algunos quizá hayáis oído que llevo un diario personal de gratitud en el que, de vez en cuando, anoto interacciones laborales positivas. Quiero ser completamente transparente con esta práctica y asegurarme de que todos os sentís cómodos con ella. El diario es puramente personal, una forma de centrarme en los momentos positivos de mi jornada. Nunca se ha compartido con supervisores ni se ha usado con ningún fin profesional. Sin embargo, entiendo que algunas personas puedan sentirse incómodas al saber que su amabilidad o profesionalidad queda reflejada en los escritos privados de otra persona. Si preferís que no incluya ninguna interacción con vosotros en mi diario personal, por favor hacédmelo saber. Respetaré absolutamente esa preferencia y no afectará a nuestra relación laboral de ninguna manera. Os valoro a todos como compañeros y quiero que todos nos sintamos cómodos con la forma en que interactuamos profesionalmente. Un saludo, Anna. Envié el correo y esperé. En menos de una hora, mi bandeja de entrada empezó a llenarse de respuestas, pero no eran lo que esperaba. Alicia fue la primera en contestar. Anna, no tenía ni idea de que escribía sobre momentos positivos en el trabajo, pero me parece maravilloso. Por favor, no dejes de incluirme. Me hace feliz saber que los pequeños gestos importan. Luego Daniel Cho. Sigue escribiendo. Si más gente se centrara en el agradecimiento en lugar de las quejas, este sería un lugar mucho mejor para trabajar. El señor Walsh envió una respuesta más larga. Anna, tu práctica de gratitud me parece una excelente forma de mantener una perspectiva positiva en un entorno laboral exigente. Aprecio tu transparencia y profesionalidad al abordar este asunto de manera directa. 1 a 1, mis compañeros respondieron con apoyo, curiosidad y ánimo. Varias personas me preguntaron si tenía consejos para empezar sus propias prácticas de gratitud. Otros compartieron historias sobre cómo pequeños actos de amabilidad en el trabajo habían influido en sus carreras. Al final del día tenía 37 respuestas. 36 eran positivas, de apoyo y agradecidas por ser incluidas en mi diario. Una persona no respondió en absoluto. El silencio de Tessa era ensordecedor. Mientras todos los demás celebraban la idea de la gratitud y el reconocimiento mutuo, ella no podía participar porque hacerlo implicaba admitir que estaba equivocada sobre mi diario, sobre mis intenciones y sobre cómo reaccionarían nuestros compañeros. Pero lo más devastador aún estaba por llegar. Durante la semana siguiente empezó a ocurrir algo hermoso en nuestra oficina. La gente comenzó a practicar la gratitud de forma más abierta. Alicia empezó a dejar notas de agradecimiento en los escritorios cuando alguien la ayudaba con un proyecto. Daniel llevó galletas para compartir con el equipo y añadió una nota diciendo cuánto apreciaba trabajar con todos nosotros. El señor Walsh comenzó a abrir las reuniones reconociendo a alguien que se había esforzado más de la cuenta esa semana. La práctica de la gratitud se estaba extendiendo y estaba creando exactamente el tipo de cultura laboral positiva de la que todos querían formar parte. Todos excepto Tessa. Porque en un entorno donde la gente buscaba activamente razones para apreciarse, su comportamiento se volvió imposible de ignorar. Cuando todos los demás expresaban agradecimiento genuino por la colaboración y el apoyo, sus críticas constantes y su forma de socavar a los demás destacaban como una sirena. La vi intentar adaptarse. Empezó a decir gracias con más frecuencia, pero sonaba forzado y vacío. Intentó hacer cumplidos, pero salían como observaciones con doble filo que dejaban a la gente peor que antes.
Incluso intentó iniciar su propia práctica de gratitud, pero sus entradas se centraban más en sus propias aportaciones que en valorar a los demás. El contraste era incómodo y evidente. Mientras el resto nos apoyábamos mutuamente, Tessa seguía centrada en derribar a los demás. Y ahora que todos prestaban atención a las dinámicas laborales desde un prisma de aprecio, su toxicidad se volvió imposible de pasar por alto. 3 semanas después de mi correo de transparencia, el señor Walsh me llamó a su despacho. Anna, dijo, quería darte las gracias por introducir esta práctica de gratitud en el equipo. El cambio en la moral ha sido notable. Me alegra que haya tenido un impacto positivo, respondí. Sin embargo, continuó, este nuevo enfoque en las relaciones laborales también ha puesto de relieve algunos patrones preocupantes en uno de los miembros del equipo. No necesitó decir quién. He estado observando las interacciones con más atención desde tu correo y he notado que, mientras la mayoría está adoptando esta cultura de aprecio mutuo, una persona parece incapaz o poco dispuesta a participar en dinámicas de equipo positivas. El señor Walsh abrió una carpeta sobre su escritorio. También he estado revisando las quejas y preocupaciones que se han presentado en los últimos 6 meses. Individualmente parecían conflictos menores de personalidad o problemas de comunicación, pero al verlos juntos con esta nueva perspectiva, surge un patrón preocupante. Me mostró una lista de incidentes. Todos implicaban a Tessa creando conflictos, socavando a compañeros o entorpeciendo esfuerzos colaborativos. La investigación de cumplimiento fue la gota que colmó el vaso. Utilizar recursos de la empresa para perseguir una vendetta personal contra una compañera es inaceptable, pero lo que más me preocupa es la naturaleza sistemática de estos comportamientos. Cerró la carpeta y me miró directamente. Anna, quiero que sepas que tu práctica de gratitud no solo mejoró la cultura del equipo. También nos dio un marco para entender cómo son las relaciones laborales positivas. Y una vez que pudimos ver lo que es positivo, lo negativo se volvió imposible de ignorar. Me quedé allí asimilando sus palabras. Tessa ha sido trasladada a otro departamento, continuó, uno donde sus aportaciones individuales puedan valorarse sin necesidad de una colaboración intensa en equipo. No es una degradación, pero sí un reconocimiento de que no es adecuada para nuestro entorno colaborativo. Sentí una mezcla extraña de alivio y tristeza. Alivio porque por fin se abordaba la dinámica tóxica. Tristeza porque hubiera tenido que llegar a ese punto. La ironía, dijo el señor Walsh, es que la propia investigación de Tessa sobre tu desempeño nos llevó a descubrir que eres una de las personas más valiosas del equipo. El diario de gratitud que intentó usar contra ti demostró en realidad cuánto respeto y aprecio te has ganado en esta organización. Tenía razón. Mi sencilla práctica de anotar momentos positivos se había convertido en un espejo que reflejaba el verdadero carácter laboral de cada uno. Y en ese espejo, Tessa se vio obligada a enfrentarse a lo que se había convertido. 2 meses después, me llegó por los rumores de oficina que Tessa había solicitado un traslado a una sucursal de la empresa en otro estado. Un nuevo comienzo, decían, con compañeros que no conocieran su historial. Le deseé lo mejor de corazón, porque ahora entendía que su comportamiento nunca fue realmente por mí. Tenía que ver con su propia inseguridad y su incapacidad para encontrar alegría en el éxito ajeno. Mi práctica de gratitud simplemente hizo imposible ocultar esa verdad. La venganza que obtuve no fue la que se ve en las películas. No destruí su carrera ni la humillé públicamente. En su lugar, creé un espejo tan claro y honesto que no pudo soportar seguir mirándose. Y al intentar derribarme, reveló sin querer exactamente quién era en realidad. Mi diario de gratitud sigue en mi escritorio. Todavía escribo en él cada tarde antes de irme a casa. Pero ahora cumple un propósito distinto al que tenía al principio. Ya no se trata solo de mi propia positividad. Se ha convertido en un recordatorio de que la forma en que tratamos a las personas importa, de que la amabilidad deja huella y de que la autenticidad siempre acaba ganando. A veces, la mejor venganza no consiste en hacer que alguien pague por lo que te hizo. A veces consiste en crear un mundo en el que su comportamiento simplemente no puede sobrevivir. Si esta historia conectó contigo, si alguna vez has lidiado con un compañero tóxico o te has cuestionado tu propio valor por la inseguridad de otra persona, cuéntamelo en los comentarios.